¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como unidad química del carbono con los estudiantes de quinto de secundaria. Química del carbono. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad, tenemos alquenos. Los alquenos son cadenas de hidrocarburos no saturados representados por un doble enlace entre sus átomos de carbono. Generalidades. Los alquenos son llamados también etílicos, son derivados de los hidrocarburos saturados alcanos. Nomenclatura. Se nombra con la terminación eno. Se utiliza la terminación den si el doble enlace está en el primer carbono de la ramificación. Se utiliza la terminación en si el doble enlace está en el segundo o tercer carbono de la ramificación. Para poder comprender mejor a estos hidrocarburos no saturados alquenos, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos una representación esquemática de los hidrocarburos no saturados alquenos, porque existe un doble enlace entre sus átomos de carbono. Para nombrar o enumerar los átomos de carbono, se debe tomar en cuenta el extremo más próximo a un doble enlace. Por lo tanto, la nombración o la numeración será la siguiente. Carbono 1, 2, 3. Voy a buscar la cadena más larga. 4, 5 y 6. La cadena principal está constituida por 6 átomos de carbono. El carbono 3 de la cadena principal presenta un carbono secundario por un extremo y un carbono secundario por otro extremo. Debemos verificar la tetravalencia en cada átomo de carbono. Por ejemplo, el carbono 1 presenta 2 hidrógenos, más 2 son 4 hidrógenos. Por lo tanto, presenta tetravalencia. El carbono 3 de la cadena principal presenta 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. Por lo tanto, cumple la tetravalencia. El carbono 6 de la cadena principal tiene 3 más 1, 4. También presenta tetravalencia. Vamos a desarrollar este ejemplo de hidrocarburos no saturados, que son alquenos, de la siguiente manera. Primeramente, se nombran los carbonos secundarios dirigiéndonos de mayor a menor. En este caso, el carbono 3 de la cadena principal presenta 2 carbonos unos que son iguales, por lo tanto, se utiliza ploidía. 2 es di. Cada uno presenta un carbono secundario. Un 1 en química orgánica es met. Pero para identificar que son carbonos secundarios, se utiliza la terminación il. Por lo tanto, el carbono 3 de mi cadena principal presenta un dimetil. Podemos observar que el carbono 1 de la cadena principal presenta un doble enlace. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida la cadena principal? Por 6. En química orgánica, 6 se nombra ex. Como observamos que el carbono 1 presenta un doble enlace, se utiliza la terminación eno. Por lo tanto, tenemos un hexeno. Segundo ejemplo. Tenemos una representación esquemática de un hidrocarburo no saturado alqueno. Vamos a nombrar o a enumerar los átomos de carbono desde el extremo más próximo a un doble enlace. Por lo tanto, la nombración será la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cadena principal está constituida por 6 átomos de carbono. El carbono 3 de mi cadena principal presenta por un extremo 1 y 2 carbonos secundarios. Por otro extremo 1 y 2 carbonos secundarios. Vamos a resolver esta representación esquemática de alquenos nombrando los carbonos secundarios de mayor a menor. Por lo tanto, el carbono 3 de la cadena principal presenta
2 carbonos secundarios por un extremo y 2 carbonos secundarios por otro extremo. Son iguales, por lo tanto, utilizamos ploidía. En este caso, estos dos es di. ¿Cuántos carbonos presenta en cada extremo? Son 2. En química orgánica, 2 se nombra et. Pero para identificar que son 2 carbonos secundarios, se utiliza la terminación il. Por lo tanto, el carbono 3 de esta cadena principal presenta un dietil. El carbono 1, como el carbono 4, presentan un doble enlace. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida esta cadena? 6. Vamos a nombrar que estos 6 hexa presentan un doble enlace. Estos dos, ploidía, di, tienen un doble enlace. Se utiliza la terminación eno. Por lo tanto, tenemos 1,4 hexadieno. Como tercer ejemplo, tenemos una representación de barras de los hidrocarburos no saturados alquenos. Vamos a nombrar o a enumerar los átomos de carbono desde el extremo más próximo a un doble enlace. En este caso, 1, 2. Por este extremo, 1, 2, 3. También podemos notar que por este extremo existen carbonos secundarios más próximos al extremo. Por lo tanto, la numeración o la nombración será la siguiente. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La cadena principal está constituida por 8 átomos de carbono. El carbono 2 de la cadena principal tiene 1 y 2 carbonos secundarios. El carbono 5 de la cadena principal presenta un carbono secundario. Resolveremos este ejemplo en forma literal. El carbono 2 de nuestra cadena principal tiene 2 carbonos secundarios. 2 se nombra et con la terminación il, indicando que son carbonos secundarios. El carbono 5 de la cadena principal tiene un carbono secundario. 1 se nombra met con la terminación il, indicando que son carbonos secundarios. El carbono 2 y el carbono 6 de nuestra cadena principal, ambos presentan un doble enlace. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida la cadena principal? 8. 8 se nombra octa. De estos 8, estos dos utilizamos ploidía, di, presentan un doble enlace. Por lo tanto, tendrá la terminación en, formando un octanodieno. Cuarto ejemplo. Podemos identificar que es una representación de barras como esquemática del grupo alqueno por el doble enlace. Se realiza la numeración de los átomos de carbono desde el extremo más próximo a un doble enlace como a los carbonos secundarios, de esta manera buscando también la cadena más larga. El carbono 4 de nuestra cadena principal tiene 1 y 2 carbonos secundarios. El carbono 6 de nuestra cadena principal tiene 1 y 2 átomos de carbono secundarios. Resolveremos este ejemplo en forma literal. El carbono 4 de nuestra cadena principal tiene 2 carbonos secundarios. De estos 2 carbonos secundarios, el carbono 1 presenta un doble enlace. Si el doble enlace se encuentra en el carbono secundario 1, se debe utilizar la terminación de. Por lo tanto, nombramos 2 carbonos secundarios formando un et, que indica que son 2, con la terminación il, indicando que son carbonos secundarios. De estos 2 carbonos secundarios, el carbono 1 presenta un doble enlace secundario, con la terminación de, formando un etildem. El carbono 6 de nuestra cadena principal tiene 2 carbonos secundarios. Abrimos paréntesis. De estos 2 carbonos secundarios, el carbono 2, anotamos el átomo de carbono. ¿Por cuántos átomos está constituida esta cadena secundaria? 2. 2 se nombra et, con la terminación il, indicando que son carbonos secundarios. De estos 2 carbonos secundarios, el carbono 2 presenta un doble enlace. Si el doble enlace se encuentra en el carbono 2 o 3 de la cadena secundaria, se utiliza la terminación en, formando un etileno. Cerramos el paréntesis. El carbono 2 y el carbono 8 de nuestra cadena principal, ¿por cuántos átomos de carbono está constituida esta cadena principal? Es 9. 9 se nombra como un nona. De estos 9, estos 2 utilizamos ploidía, di,
presentan un doble enlace con la terminación eno, formando un nonadi-eno. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.